¿Sabes qué debemos hacer para cuidar a nuestra mascota en época de frío? ¿Será lo mismo cuidar a tu perrito peludo o a uno de pelo corto? ¿Será que todas las razas necesitan un abrigo? ¿Es necesario que estén cubiertos las 24 horas del día? Hoy conoceremos todas estas respuestas en Heraldog con las recomendaciones de nuestra experta. Se acerca el invierno y hoy en Heraldog les vamos a hablar de todos los cuidados que tenemos que tener con nuestros perros, porque el invierno es verdaderamente frío, frío, frío. Así es que no se muevan y comenzamos. Pues estarán de acuerdo ustedes, chicas, que ya se acerca el invierno, que el frío arrecia aquí y en lugares como Toluca es insoportable, literal. Entonces, pues vamos a explicarles hoy, nuestra especialista Claudia, la doctora Claudia nos va a explicar todo esto que debemos de entender que los perros sienten cuando el frío arrecia. Claudia, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación. Sobre todo, Claudia, digo, yo soy bien friolenta y ¿estás de acuerdo que la definición de suéter es que cuando yo tengo frío se lo pongo a los hijos y los perros no se escapan? Así es. ¿Qué pasa si está haciendo frío? ¿Sí le puedo poner suéter? Bueno, yo creo que lo más importante es saber qué raza de perro es el que tenemos y con base en eso nosotros podemos determinar si le vamos a poner un suéter o no. Si tenemos un chihuahua que pesa 1,5 kilos y estamos viviendo en Toluca, bueno, es un hecho que hay que cobijarlo porque tenemos 4 grados, 3 grados en el medio externo. Pero si tenemos un husky, que es un perro enorme de triple capa de pelo, bueno, en ese caso el perro va a estar maravillado y si le ponemos un suéter va a ser mortal para él. Yo creo que debemos de tener un poquito de criterio en qué tipo de perro tenemos y qué capa de pelo es la que nuestra mascota tiene. Oye, esto que dices es muy importante porque siempre estamos recalcando que hay que conocer la raza que tenemos o al perro que tenemos, aunque no sea de raza, hay que conocerlo bien, hay que observarlo y conocer las reacciones que tiene cuando le ponemos un suéter, cuando hace frío, reconocer todos estos síntomas que puede presentar él cuando el frío le está calando, las posiciones que puede tomar. Es importantísimo conocer al perro que tenemos en casa. Esto que dices del suéter, mucha gente lo ve como, ay, pobrecito, tiene frío, le va a poner un suéter y son las 12 del día y el sol está todo lo que da y ya no pensaron en quitarle el suéter al perro. Así es, nosotros, el lenguaje corporal de los perros nos puede indicar qué es lo que está sucediendo. Si nosotros vemos que está enroscado, titiritando, vibrando de frío y que busca cobijarse incluso con sus propias manos, obviamente el perro puede ser que tenga frío. Pero si vemos que el perro está como rana aplastado en el piso, quiere decir que no tiene frío, que está cómodo. Y obviamente nosotros no debiéramos cobijar a los ejemplares de pelo largo porque ya tienen una capa natural que los protege contra el frío. Pero los perros, un xoloscuincle, un chihuahueño, son perritos que están desprotegidos y que sí podemos proveerles, no de un superabrigo las 24 horas, pero sí en los horarios que son más fríos, que es el paseo de la noche para salir a hacer pipí y popó y la salida en la mañana muy temprano para igual que hagan sus necesidades. Oye, ¿y qué pasa cuando se van a dormir? ¿No? Porque obviamente en verano las noches son cálidas, pero en invierno ya no. Tenemos que cambiarle a lo mejor su lugar por una camita, ponerle cobijas. ¿Cómo debemos de ver la camita ahora de nuestra mascota para frío? Bueno, aquí lo más importante es determinar si en nuestra habitación o en el área en donde está nuestra mascota existen o no corrientes de aire. Porque si existen corrientes de aire, hay que recordar que si nosotros tenemos una ventana que tiene un filo donde entra el aire frío por naturaleza tiende a bajar y el aire calientito sube. Entonces es una dinámica de viento, de aire, de temperatura, que es lo que provoca que nosotros tengamos o no que ponerle una cama a nuestro gordito. ¿Por qué? Porque si está debajo de una ventana, que hay un chiflón, como normalmente se les denomina esas corrientes, o debajo de la puerta de entrada,
donde hay un espacio entre el piso y la puerta y entre el aire frío, ahí sí ponerle una camita que esté lejos de esa área les va a hacer mucho bien. Esto que dices es muy importante porque, como lo hemos dicho en otros programas, ellos ven la vida desde otra perspectiva. Es completamente abajo, donde la temperatura cambia radicalmente si nosotros bajamos a lo mejor 50 centímetros hacia el piso. Hay que estar conscientes de eso, de las estaturas de los perros, de lo frío que puede estar el piso, que nosotros no lo sentimos porque tenemos zapato, porque tenemos calceta, porque tenemos calcetín, pero ellos a lo mejor sí lo necesitan, ¿no, Claudia? Sí, eso es algo que nosotros nunca consideramos de manera habitual en nuestro día a día. Nosotros vivimos a una temperatura que es completamente diferente a la del piso. En primer lugar, el piso siempre es más fresco que la parte superior. Entonces, ellos viven en la parte baja y obviamente si nosotros lo tenemos en una superficie de un piso de porcelanato o un piso de mármol o un piso fresco, no es lo mismo a tenerlo en una alfombra o tenerlo en un piso de madera laminado. Son completamente diferentes y los ambientes, tanto del piso como del nivel en donde estamos, son cosas que se tienen que considerar para poder determinar si los tenemos que abrigar o no, o si les tenemos que dar el agua a temperatura ambiente o dárselas más fresca. Oye, eso es importante porque nunca nos acordamos del agua, o sea, simplemente se las cambiamos en la mañana cuando van a desayunar o se la cambiamos en la noche cuando van a cenar. Pero hace rato tú decías que es muy importante ver la temperatura cuando los sacamos. Así es. Supongamos que tengo que ir a trabajar y yo soy la encargada de sacar al perro a las 7 de la mañana. ¿Qué sería recomendable entonces para que no sufra de frío y sobre todo ese cambio de temperatura porque él está acostado dormidito? Bueno, aquí algo que es sumamente importante es determinar que no todos los perros viven dentro de casa. Estamos hablando de los perros que viven dentro de casa. Los perros que viven dentro de casa sí debemos considerar sí o sí el horario en el que los vamos a sacar porque hay que cobijarlos o hay que proveerles de un abrigo. Si están a 24 grados, 26 grados dentro de la recámara y los sacamos a las 6, 7 de la mañana a una temperatura exterior de 4 o 5 grados, definitivamente sí necesitamos proveerles de algún abrigo. Pero si son perros que están normalmente afuera, pues ellos no hay que preocuparse tanto porque ellos controlan muy bien sus accesos y proveyéndoles de una casita cómoda o en refugio que esté cubierto, pues no les hará tanto daño, no les mellará tanto el frío. Nos estamos concentrando en la parte, digamos que exterior del perro, en el abrigo, en la temperatura, pero una parte fundamental que también podemos hacer por nuestro perro es el cambio de la dieta, ¿no, Claudia? La alimentación la podemos cambiar de manera radical en época de frío. No, yo no recomiendo como tal, a menos de que sean razas muy pequeñas, como el chihuahueño, por ejemplo, que requieren un mayor aporte energético en la dieta. Pero si yo, por ejemplo, a un husky le aumento la cantidad de grasa o de proteína o de carbohidratos en la dieta, lo único que va a pasar es que se me va a aumentar el peso. Entonces debemos ser muy cuidadosos con qué raza es la que tenemos y cuál es el desgaste energético que tienen en época de frío. No es lo mismo un perro que tirita toda la mañana porque tiene frío, el desgaste energético es mayor y tenemos que suplementar con un poquito más de grasa, más proteína y más carbohidratos. Y para estos perros que sí necesitan ese cambio de dieta, ¿qué es lo que les tenemos que dar? ¿Qué es lo que ellos van a necesitar en invierno? Hay suplementos que se pueden administrar en general a todos los perros en épocas de cambio de estación, que son unos multivitamínicos, pero sí y solo si lo requieren. Nosotros no podemos determinar que todos los perros requieren un multivitamínico, porque a veces el multivitamínico sobrepasa la capacidad de metabolismo en su organismo y podemos causar más problemas que beneficio. Oye, hace un rato platicábamos de ponerles agua a lo mejor un poco tibia. En otros programas hemos hablado de la alimentación y si le quiero dar ponche, le puedo dar ponche ya que está haciendo frío, o el tecito, o a lo mejor en la mañana que va a desayunar,
entibiarle un poco el agua. ¿Hasta cuánto se la puedo entibiar? Lo máximo que se le puede dar de agua, o sea, de líquido caliente a nuestros gordos son 22, 24 grados para que no tengan una quemadura a nivel de su lengua, o sea, de la superficie de la boquita. ¿Por qué? Porque ellos no están habituados a tomar cosas calientes. Y la temperatura ambiente de manera regular, estamos hablando que estamos a 22, 24 grados en la Ciudad de México, obviamente no en Cancún, ¿verdad? Porque ahorita están en 32, 34 y esos animales, bueno, no requieren jamás de agüita caliente, más bien hay que enfriarles el agua poniéndoles hielos en su porción. ¿Y qué pasa con los cojinetes, por ejemplo? Ya hablamos de que el piso está a una temperatura considerablemente más baja que lo que nosotros sentimos. ¿Qué pasa con los cojinetes de ellos? ¿Les afecta también una temperatura baja? Oye, o cuando vamos a la Jusco que está nevado, ¿no? Que quieres ir a hacer tu muñeco de nieve. ¿Qué le pasan a los cojinetes de nuestro perro? Porque creo que nunca nos ponemos a pensar en ello. Bueno, de manera normal y de manera regular, los cojinetes de los perros, los cojinetes para la gente que no conoce, los cojinetes son las huellitas de los perros. Estas huellitas que son maravillosas, que mucha gente dice que huele como a quesito, estas huellitas sufren adaptaciones normales y habituales de acuerdo al lugar en donde se encuentran habitando nuestros gordos. Si nosotros tenemos por ejemplo, este es un ejemplar bulldog, lo tenemos dentro de la casa en un piso liso de un porcelanato, un mármol, y lo más que puede acceder es a una alfombra, sus cojinetes o sus huellitas siempre van a estar lisas. Pero si nosotros ese perro de pronto nos lo queremos llevar a la Jusco, a la nieve, efectivamente hay que proteger porque corremos el riesgo de que puedan lastimarse o tener daños importantes estructurales en la superficie de sus huellitas. Es lo mismo que nosotros debemos, hoy estamos hablando de frío, pero donde más vemos problemas es en época de calor, cuando de la nada queremos volvernos atletas y decidimos salir a correr con nuestros perros y salimos a las 12 del día y ahí sí hay problema porque se pueden quemar las patitas y pueden desprenderse la superficie rugosa que tienen sus piecitos. ¿Con el frío tenemos problemas de piel? ¿Tienen problema de piel los perros con el frío? No, no tenemos problemas de piel. Lo que tenemos es cuando se junta el frío y la humedad, ahí sí es cuando tenemos problemas. Que hay que secar muy bien al perro. Si lo vamos a bañar en época de frío, hay que secarlo muy bien. Así es. En época de frío o en época de calor hay que considerar que siempre debemos tener en mente que el secado de nuestros gordos debe de ser en 2 o en 3 pasos. Siempre una toalla de inicio para quitar el exceso de agua, una toalla para quitar el excedente y empezar a secar, y al final, si pudiéramos secarlos con aire frío o tibio, estaría maravilloso para lograr el secado completo de la piel y no tener problemas de hongos, de bacterias que se instalen en esa piel que se ve irritada primero por la acción mecánica del baño y después que pueda estar la temperatura dando lata. ¿Sabes también que he visto al perrito con el moquito en la nariz o que de repente medio estornudan? ¿Estornudarán porque pasó la mosca y les hizo polvo? ¿O el perrito tiene moquito porque ya se está enfermando? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El perro en época de invierno, en particular, siempre suelen tener un poquito más de humedad de la normal, porque la humedad ambiental y el frío condensan el líquido y suele juntarse un moquito transparente que lo podemos apreciar en las mañanas o lo podemos apreciar en las noches. Pero es un moco que no es en abundancia, en primer lugar, y en segundo lugar, que podemos nosotros observar que no todo el tiempo está goteando y goteando y goteando. Ese es el punto que nosotros debemos de considerar en lo que es normal y lo que ya es patológico o es una enfermedad. Si de pronto nuestro gordo estornuda y comienza a virar ese moco de ser transparente a ser ligeramente blanquecino, ahí es el punto justo donde tenemos que llevarlo con un especialista.
El cuadro de vacunación, ¿cómo tiene que ser para la época de invierno, Claudia? En época de invierno o cuando empieza a cambiar la temperatura, que es época de humedad principalmente, hay que tener en consideración aplicar una vacuna que nos proteja sobre vías respiratorias. Tenemos en el mercado la posibilidad de vacunar a nuestros gordos contra una bacteria que es muy frecuente, que se llama Bordetella. Esa vacuna se le puede aplicar a nuestros gordos, ya sea vía oral, vía intranasal o vía subcutánea, y nos va a proteger de esa enfermedad en particular, que es muy común cuando es época de frío y también cuando los llevamos a altas concentraciones de mascotas, que normalmente en invierno siempre buscamos la salida de vacaciones para la Navidad o para el Año Nuevo y los dejamos en pensiones. Esa vacuna es muy importante aplicarla en época de frío. Claudia, ¿qué te parece si nos acompañas a ver la nota que nos acaba de preparar nuestro compañero Antonio Anistro y seguimos platicando? Perfecto. Así es, Eli y Roberto, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Oigan, a ver, aprovechando que estamos en época de intercambios, en épocas de regalos navideños, muchas cosas que hacemos también y que de repente regalamos a la familia, a los amigos, a los hijos, pues son cachorritos porque se ven bien bonitos así con los moñitos en su cajita, adornados y todo. Pero a ver, vamos a platicar con expertos y estas son las recomendaciones que nos dan sobre si debemos regalar, si no debemos regalar cachorritos o mascotas de compañía. Pero para esto los invito a ver la siguiente información para que ellos nos expliquen. De acuerdo con la Asociación Civil Defensoría Animal, cada año en México son abandonados más de 500,000 de perros. Parte de esta cifra ocurre en el primer trimestre del año y es cuando llegan más a refugios y albergues. Uno de los factores que propicia esto es la Navidad. El perro ya creció después de ser un regalo en la Nochebuena y lamentablemente ya no gustó tanto. Lamentablemente la gente tiene la idea de que los niños quieren, de que los animalitos son un objeto. Entonces lo ven como una cosificación, el niño quiere un perrito de regalo, entonces que con el moñito, todo cachorrito, llegan, se ve muy bonito las primeras semanas, pero ¿qué es lo que empieza a suceder? Que empieza a crecer, empieza a destruir, se hace del baño adentro de la casa, entonces ya no lo ven como el peluchito que llegó. Entonces, en febrero y marzo es cuando se presentan los meses con mayor índice de abandono de perritos. Regalar una mascota en esta época va más allá de querer otorgar un regalo simpático a los hijos, pareja o amigos. Es una decisión que debe tomarse en conjunto, por ejemplo, entre la familia que lo tendrá a partir de ese momento. Es una decisión de toda la familia, todos tienen que estar de acuerdo y todos tienen que trabajar en conjunto con esta decisión en cuanto a las responsabilidades. Llega la gente, dice que le quiere dar una responsabilidad al niño, cuando lamentablemente un niño no tiene la capacidad ni el tiempo ni la responsabilidad para hacerse cargo totalmente de una vida. Hay que tomar en cuenta que aquí estamos jugando con una vida. Aunque también muchas veces pues, ni siquiera los papás están conscientes de si el niño realmente quiere un perro, quizá quiera algo de tecnología. De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 7 de cada 10 mascotas, es decir, el 70% adquiridas en las festividades de Navidad y de Reyes, terminan en la calle o en una azotea y cada año la cifra de mascotas abandonadas aumenta un 20%. El refugio Oceánica al sur de la ciudad es el ejemplo. Aquí entre febrero y marzo aumenta el número de mascotas que llegan en calidad de abandono. Cuando las personas ya dicen, bueno, quiero un perro, y saben, empiezan a tener conocimiento de todo lo que implica comprar un animal, también se inclinan, ¿no? Se inclinan por, pues mejor rescato uno de la calle, o voy a un refugio donde ya está rehabilitado, ya tiene todo el protocolo médico completo, pues lo adopto de un hogar, o sea, de una casa hogar de perros, como es este caso. Por ello, los expertos recomiendan que sin importar la fecha, se debe tener en cuenta el compromiso de al menos 10 años. Tener compatibilidad con la mascota, no dejar la responsabilidad a niños y niñas y siempre recordar que los animales de compañía no son juguetes. Si ya vamos a tomar esa decisión, hay que ver si contamos con todas las posibilidades de espacio, de tiempo, económicas, y ya que tengamos todo este triángulo, yo lo que les recomendaría es que adopten. Antonio Anistro, Heraldo Televisión. Pues muchas gracias, Anistro, como siempre, muy puntual con toda la información que nos das. Y la verdad es que me has dejado pensando mucho, Claudia. Yo pensaría que el moquito no era porque tiene esa resequedad o necesita. El cuadro de vacunación muchas veces nos concentramos en que son cachorros y ya estuvo bien de vacunas, ¿no? Pero hay que estarlos revisando.
Me surge la duda que si yo tengo siempre a mi perro en casa y me lo voy a llevar a un gran paseo en la mañana con el frío, ¿le puedo poner alguna cuestión de protección, alguna crema, algún hidratante o qué nos sugieres? En perros que tienen la trufa, la trufa es la naricita, los perros que tienen la trufa no colorada, completamente negra, se puede poner un protector solar en esas áreas donde tienen poco pelo. ¿Para qué? Para que evitar que los rayos solares puedan dañar esas áreas sin pelo de nuestros gordos. Y eso no nada más es en invierno, sino en cualquier época del año. Eso es importante considerarlo. Oye, el frío que hace en lugares cerrados no es tanto. Miren nuestro gordo cómo se quedó, completamente perdido él. Trae abrigo incluido, ¿no? Está increíble él, no le molesta absolutamente nada. A diferencia de nuestro invitado que quiere ladrarle, quiere decirle vamos a jugar, aparte está súper calientito, él es junior, está súper calientito, a mí ya se me quitó el frío. Y esto es lo que hablábamos, ¿no, Claudia? Las diferentes razas, una con un tipo de pelo, el otro con el pelo más cortito, son tratos completamente diferentes a los que hay que darles. Así es, hay que tener mucho cuidado con el tegumento o el pelo de estos gorditos, porque mucha gente piensa que por ser de juguete, con esa cantidad y esa densidad de pelo, le podemos poner ropita, abriguito, suétercito, chalequito. Y lo único que vamos a provocar es que ese pelo se anude y al rato tengamos que rapar y puede dañar la piel, inclusive encontrar hongos y bacterias proliferando en lo que nosotros no vemos, que es la piel interna debajo de esa capa de pelo. Entonces hay que tener cuidado con los suéteres. Era lo que te iba a preguntar, si le pongo el suéter entonces no es todo el día, es nada más por ratos o a lo mejor en la noche, o le pongo pijama para dormir. Él en particular, por ejemplo, él no lo requiere porque la capa es tan densa de pelo que aísla la piel del medio ambiente externo. Entonces, para que logre pasar ese 1,5 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros de pelo, esa barrera y logre realmente entrar el frío a todo su organismo, es muy difícil. Pero en este tipo de razas que normalmente se les hace estética, se rasuran y ahí sí, si está rasurado, pues ponle un suéter porque va a titiritar. Pues excelente la explicación, como siempre, Claudia. Ya lo saben, amigos, viene la época de invierno, la época de frío, y hay lugares, yo aquí en la ciudad sí nos cala el frío, pero hay lugares en los que cala todavía más, nuestros perros lo van a resentir y lo van a sentir. Si ustedes han tenido perros y les ha tocado la tos de la perrera que le dicen que es tos, es una cosa horrible que le puede dar a su perro, se van a morir del susto cada vez que lo oigan toser al perro. Claudia, muchísimas gracias por habernos acompañado, muchísimas gracias por habernos traído este gordo espléndido. Esta es tu casa y siempre serás bienvenida. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Y gracias también al Papalote por habernos prestado esta veterinaria y bueno, los esperamos la siguiente semana.